Hola a todos, en la clase de hoy vamos a ver la máquina sincrónica conectada como generador. En las clases anteriores vimos algunos fundamentos, algunos principios de funcionamiento. En el video de hoy vamos a ver ya un poquito más detallado ese principio de funcionamiento y algunas ecuaciones y modelos del generador sincrónico. Entonces miremos. Bien, entonces en primer lugar recordemos que la máquina sincrónica se divide en dos partes principales, que es la armadura y el circuito de campo, pues igual que en los motores DC, ¿cierto? La armadura en este caso son tres fases que se conectan en AC, están en el estator, ¿sí? Y el circuito de campo que está en el rotor es un circuito, es un electroimán que se conecta en DC, también se llama excitación. Para alimentar ese circuito DC se usan las escobillas o anillos que están aquí en la parte derecha de esta diapositiva, ¿cierto? Con los cuales a través de las escobillas yo puedo poner una fuente de tensión DC y alimentar mi circuito de campo. Recuerden que la diferencia de esta máquina con respecto a mi máquina DC es que la armadura está en el estator, ¿sí? En cambio en el DC la armadura está en el rotor. Bien, listo. Entonces ya teniendo claro, digamos, esas partes, recordando esas partes que tenemos ahí, pues también tenemos aquí de nuevo nuestros esquemas de la máquina sincrónica. Recuerden que tenemos pues el estator aquí que lo vemos como un cilindro, ¿cierto? Y vemos parte de un devanado. Y tenemos aquí el rotor, que es un electroimán. Ahí se ve claramente el norte y el sur, los polos. Y ese electroimán está conectado aquí a los anillos rosantes. En este esquema eléctrico también vemos el que más vamos a usar. Vemos las tres fases. Aquí por fuera del estator están representadas como si estuvieran agrupadas en un punto. Sin embargo, pues a pesar de que están agrupadas aquí en esa representación, esas fases están dispersas en el estator, ¿sí? En todo el núcleo del estator, entonces no están concentradas. Sin embargo, esta forma de esquematizarlo pues nos va a servir muchísimo para mirar más adelante los modelos y las ecuaciones. Por otro lado, en el rotor tenemos aquí una fuente de excitación, una fuente DC, que lo que hace es energizar el electroimán del rotor, ¿cierto? Generando un campo magnético norte y sur. Y aquí habíamos mostrado también en un video anterior, pues la máquina sincrónica, más o menos como la veríamos en el laboratorio. Tendríamos los tres devanados de la armadura, ¿cierto? Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, los seis pines que representarían estos bornes que están aquí en cada una de estas devanados, ¿cierto? Y por este lado el circuito del estator. La diferencia entre este circuito del estator, perdón, el circuito del rotor. La diferencia entre este circuito del rotor y este es que este tiene además una resistencia serie variable que me permite controlar la corriente que circula por el devanado de campo. Bien, también tiene un interruptor acá que sirve para arrancar la máquina. Recuerden que cuando estamos en motor, en caso de motor, pues pues la máquina no arranca sola, necesito arrancar con otro tipo de motor. Listo. Entonces, esta conexión del estator yo la puedo hacer como un Y o un delta. ¿Sí? Supongamos que sea un Y, entonces yo me vendría acá, podría conectar 4, 5 y 6, los cortocircuito, los conecto a neutro y mis tres fases del sistema de alimentación las conecto aquí en 1, 2 y 3. Entonces, cada una de las fases conecta cada uno de estos devanados, ¿cierto? Y aquí conectaría un neutro, ¿cierto? Como en este caso es generador, yo no voy a conectar eso al sistema, sino que simplemente esta va a ser mi salida. Yo tendría aquí mi neutro y tendría las tres fases de salida para alimentar cualquier carga. Serían 1, 2 y 3 serían las salidas en caso de que yo conecte mi generador como una conexión en Y. Bien. Bien, para analizar el funcionamiento de esta máquina sincrónica conectada como generador, lo primero que vamos a hacer es este montaje que tenemos aquí ilustrado, y es energizar el electroimán que está en el rotor. Vamos a hacer que circule una corriente por ese electroimán, por ende ese electroimán va a generar un campo magnético aquí en el centro pues del electroimán, ¿cierto? Ese campo electromagnético yo lo represento con una flecha. Me quedaría de la siguiente forma, así.
Entonces aquí ya no estoy pintando el electroimán, simplemente estoy pintando el campo magnético que está generado por ese electroimán, y pues también estoy pintando por fuera los devanados del estator, ¿cierto? Recuerden que un generador sincrónico le entra energía mecánica, es decir que el eje de esta máquina tiene que estar acoplado con algún elemento que me permita que me ingrese energía mecánica pues a este sistema. Este elemento generalmente en la teoría se conoce como motor primario, pero pues no necesariamente es un motor, sí puede ser, como yo les comentaba anteriormente, puede ser una turbina de vapor o una turbina hidráulica, ¿cierto? De tal manera que cuando cae agua o cuando pasa vapor a presión, pues esa turbina pues lo que hace es entregar una potencia mecánica a esta máquina, y por lo tanto este campo va a empezar a rotar con una velocidad que ahí le puse nombre W, ¿cierto? Entonces tengo un campo, que este campo se llama BR, de campo del rotor, y cuando ese campo rota se va a ver de la siguiente forma. Bien, para ver el campo magnético rotando pues voy a arrancar MATLAB en su versión de escritorio, más bien en su versión de consola, para que no se demore tanto cargando en este computador. Y lo que voy a hacer es ejecutar un programita para ver ese campo como rota. Bien, entonces ya he ejecutado el programita. Lo que yo veo aquí es la representación de B sub R, ¿cierto? Y B sub R, en la medida que la potencia mecánica, ¿cierto? El torque mecánico me hace girar el eje de mi máquina, de mi generador sincrónico, pues lo que va a pasar es que el campo, ese campo B sub R, va a empezar a rotar poco a poco, o bueno, más bien va a empezar a rotar a la velocidad sincrónica, ¿cierto? Y lo que van a ver cada una de estas espiras que están en el estator es, primero van a ver el norte, o sea, la cabeza de la flecha. Posteriormente, pues en la medida que se aleja la flecha, pues van a ver menos campo magnético, y posteriormente van a ver la cola de la flecha. ¿Sí? Cuando ven la punta de la flecha van a tener un semiciclo positivo de tensión. Cuando ven la cola de la flecha van a tener un semiciclo negativo de la tensión, si nosotros pues tenemos en cuenta la polaridad relativa de los devanados. Entonces esta variación, este movimiento me genera unas tensiones en cada una de estas bobinas, ¿cierto? En cada uno de estos devanados. Y esas tensiones, dado como se mueve el campo magnético, pues son también son unas tensiones que van variando hacia un semiciclo positivo, un semiciclo negativo. Es decir, estoy sacando tensiones senoidales en cada una de estas fases. Como estas fases están desplazadas, ahí como ustedes lo pueden ver en este caso, que es un generador de dos polos, están desplazadas 120 grados cada una, pues por ende las tensiones de cada uno de estos devanados también van a estar desplazadas 120 grados. Entonces mi generador sincrónico en vacío solo tengo un campo magnético que es B sub R, ¿sí? Y me va a inducir una tensión en cada una de estas espiras, cada uno de estos devanados. La tensión inducida acá, recuerden que es K flujo W, y recuerden que para esta máquina sincrónica K es NC, o sea sería NC flujo W. NC, ¿cierto? Que sería la cantidad de espiras en la bobina. Flujo, que se refiere aquí a la magnitud, ¿sí? La cantidad de flujo de esta flechita, B sub R, y la velocidad con la que está girando ese campo magnético, ¿cierto? Entonces ya tengo mi tensión de salida. Dado que está en vacío, yo tendría que la tensión de salida, ¿sí?, es igual a la tensión inducida. Entonces coloquemos aquí las ecuaciones. Cierro esta figurita por acá y ponemos aquí la tensión en vacío en cada devanado es igual a la tensión inducida que me genera este campo magnético. Entonces recordemos que la tensión inducida es NC flujo W. Y quiero hacer una acotación: esta tensión inducida se está refiriendo a la tensión máxima inducida, dado que la tensión que se induce es una señal sinusoidal. Entonces la tensión máxima inducida es igual a NC flujo W. Además, como mencioné,
pues esa tensión inducida va a ser igual a la tensión en bornes, quiere decir la tensión en cada una de estas devanados del estator, dado pues que estamos en vacío. Aquí pongo la ecuación, tensión en bornes, Bt, es igual a EA, la tensión inducida, ¿cierto? Recuerden que si este generador sincrónico, la armadura, está conectada de estrella o delta, pues la tensión de fase o de línea puede cambiar, ¿cierto? Si nosotros conectamos estos arreglos en estrella, quiere decir que la tensión de fase, o sea, entre el neutro y una fase, va a ser igual también a Bt o EA, ¿sí? Y la tensión de línea será, entre una línea y otra, sería EA por raíz de 3. Entonces, tensión de fase y tensión de línea, ¿de qué dependen? De cómo conecte yo estas bobinas. Entonces, los valores que nosotros siempre calculamos son de las bobinas aquí, cada una por aparte, ¿sí? Después de que las conecten ya saben cuánto es la tensión de línea o la tensión de fase de cada una de las, o más bien de la máquina ya en total. Listo, entonces esta es la condición de vacío, digamos bastante simple. Y ahora miremos la conexión de la máquina sincrónica, del generador sincrónico, cuando yo le pongo una carga. Bien, ya lo dibujé aquí abajo. Y en este caso de generador sincrónico con carga, hay que tener en cuenta varios elementos. En primer lugar, hay que tener en cuenta la reacción de la armadura o reacción al inducido, que como nosotros vimos en máquina DC, pues es un campo magnético que me forma el campo magnético inicial, el devanado de campo. Bien, en segundo lugar, lo que hay que evaluar es la autoinductancia y la resistencia de cada uno de estos devanados de la armadura. Digamos que como ahora estamos en señales AC, entonces sí nos interesa también mirar la parte inductiva de cada uno de estos devanados. Entonces, aparte de esa inductancia de estos devanados, pues la R de todo el cobre que se usó para realizar ese devanado sería el segundo punto. Bien, como tercer punto, hay que tener en cuenta la forma de los polos. Entonces, realmente, cuando nosotros tenemos una máquina sincrónica, si ustedes recuerdan la presentación anterior, teníamos dos tipos de polos, unos que eran polos lisos y otros que eran polos salientes. Que voy a devolverme a la presentación anterior para recordárselos. Creo que era esta, sí. Y vemos aquí cómo era un rotor de polos lisos, donde el núcleo de ese rotor se ve bastante sólido, ¿cierto? Completo, ¿sí? Y en cambio el de polos salientes, el núcleo no es un núcleo entero, ¿cierto? Es un núcleo que está hecho por partes. Se ven ahí los polos que salen de una parte principal del eje del rotor, ¿cierto? Entonces, dependiendo del tipo de núcleo de ese rotor, pues también hay unas ecuaciones para desarrollar ese modelamiento de esa máquina. Sin embargo, en el curso generalmente nos centramos, en el curso y generalmente en la teoría, se centra uno en el desarrollo de las ecuaciones para esta máquina que es de rotor cilíndrico, ¿cierto? Y si ustedes ven, por ejemplo, el libro de Chapman, en los anexos ustedes pueden encontrar cuáles son las variaciones a esas ecuaciones para poder hacer un modelamiento de máquina de polos salientes. Entonces, ese sería nuestro tercer punto para tener en cuenta. Recuerde que en esta teoría solo vamos a explicar el de polos lisos. Entonces, 3 forma los polos. Listo, entonces para poder hacer el modelamiento de esta máquina, para hacer el análisis de esta máquina, este generador sincrónico con carga, vamos a empezar a desarrollar cada uno de estos puntos. Y empezaremos con el primero, que es reacción a la armadura o reacción al inducido. Entonces, si ustedes recuerdan, reacción a la armadura sucedía cuando por la armadura circulaba una corriente y esa corriente generaba un campo magnético que deformaba al campo magnético del devanado de campo, ¿sí? Valga la redundancia.
Entonces, esa deformación en máquina S se veía como, pues antes el campo era liso y después se deformaba, digamos que después no era liso, pero en este caso, como estamos viendo señales sinusoidales, la deformación de ese campo se ve de una manera geométrica en términos de fasores. Entonces miremoslo de esta manera. Arrancamos inicialmente con el generador en vacío. Entonces tengo aquí no he conectado nada en la armadura y tengo aquí un campo magnético que es del rotor y que está rotando a una velocidad W, ¿cierto? En el momento en que yo pongo carga a cada una de estas, una carga trifásica, entonces a cada uno de estos devanados, entonces por cada uno de estos devanados empezará a circular una corriente. Para ilustrar esas corrientes, pues voy a dibujar aquí a mano alzada, perdón que no tengo mucho pulso, y voy a unir uno de los bornes de cada uno de esos devanados, ¿cierto?, a los demás, así de esta manera, para hacer una conexión en estrella. Entonces estos tres unidos será el neutro. Y en los otros devanados de cada uno, los otros bornes de cada uno de los devanados, pues va a entrar o va a ser el borne de la fase, ¿cierto? De cada una de las fases. Entonces, si yo coloco una carga, lo que va a hacer es va a circular una corriente hacia la carga. La vamos a pintar aquí esquemáticamente. Pintarla aquí a manito así de rapidez. Por ejemplo, va a circular una corriente en este caso por acá y pues de la misma manera en cada uno de los otros devanados. Voy a ponerlos aquí. Bien. Entonces tengo mi campo girando, ¿sí? Hay unas corrientes que están circulando por acá porque ya le puse carga a cada una de las fases, una carga trifásica. Y estas corrientes que están acá también me van a generar un campo magnético que se llama reacción a la armadura o inducido, ¿cierto? Ese campo magnético se puede representar como un vector aquí adentro de la máquina de la siguiente forma. Un vector que apunta, en este caso lo va a apuntar aquí hacia este lado, digamos que mientras tanto, y ese vector, este campo magnético, recuerden que ese campo magnético está generado por la armadura, ¿sí? Entonces va en una dirección que generalmente es por detrás de B sub R. Bien, entonces pasa B sub R, recuerden que todo esto rota hacia allá, y B sub S también está rotando, ¿sí? Y va rotando detrás de B sub R, ¿listo? Ambos a la misma velocidad, ¿sí? Entonces, este B sub S, esta reacción a la armadura, ¿qué es lo que hace? Deforma el campo del rotor B sub R. ¿Cómo lo deforma? Pues sería el resultado de sumar este vector más este vector. Quiere decir que el campo general que tendríamos aquí dentro de nuestra máquina sería por aquí, un vector que suma esos dos campos. Bien, la suma de esos dos campos se llama B neto. El campo neto que está en el centro aquí de la máquina, ¿cierto? Voy a ponerle el nombre. B sub n. Listo. Entonces tenía yo un campo B sub r. Apareció una reacción de la armadura cuando le puse una carga. Y ahora lo que tengo es un B sub n. ¿Sí? Lo puedo poner de una vez aquí en ecuación. De esa forma vectorial. Recuerde que para sumar vectores, lo que uno es cabezas con colas, ¿vale? Entonces coloquemos ahora la ecuación de esos vectores de campo. Listo, aquí tenemos esa ecuación. Bien. Ahora, los ángulos entre cada uno de estos vectores de campo dependen de qué tanta carga me esté entregando mi máquina sincrónica, mi generador sincrónico. Es decir, que si yo aquí pongo una carga, aquí en el estator,
que pide muy poquita corriente, seguramente B sub S va a estar mucho más cerca de B sub R, ¿sí? Por aquí pegadito. Y entre más carga yo le ponga, se van a separar los vectores, B sub S y B sub R. Bn siempre es la suma entre los dos. Bien, miremos eso más detalladamente. También recuerden que el torque inducido en una máquina depende básicamente del ángulo entre todos estos vectores. Bien, entonces para ilustrarlo, lo primero que voy a hacer es, voy a dibujar un vector BR, el devanado de campo, ¿cierto? Mi rotor, ¿sí? Y voy a colocar una carga muy pequeñita acá, ¿cierto? Por lo tanto, las corrientes van a ser muy pequeñitas y me van a generar un campo B sub S, un B del estator o una reacción a la armadura, ¿cierto? Pequeña. Quiere decir que esta flecha va a ser más pequeña y el ángulo entre esa flecha y BR pues también va a ser pequeño. Miremoslo a ver cómo nos da. Ya ajusté esos valores aquí en mi simulación y lo que obtendré será este resultado. Entonces, como ustedes pueden ver, está el vector BR rotando, ¿sí? Y el vector rojo, perdón, el vector verde, que en este caso lo puse verde, que representa la B sub S o la reacción de la armadura, ¿sí? El campo del estator, ustedes lo ven que está persiguiendo al campo del rotor, ¿sí? Entonces, sigue con nuestro concepto de que es una máquina sincrónica, ¿cierto? Porque ambos campos giran a la misma velocidad. A pesar de que uno esté detrás del otro, ambos giran a la misma velocidad, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo pongo más carga? O sea, si yo exijo más resistencia a ese generador. ¿Qué pasaría con esos vectores? Miremoslo a ver. Entonces ya hice los cambios, le agregué más carga eléctrica a ese generador y voy a correr de nuevo mi simulación. Y ahora lo que vemos es que verde es más largo, ¿cierto? La reacción de la armadura es más grande y el ángulo entre los dos vectores, entre BR y B sub S, en este caso no he pintado hasta ahora BN, pues el ángulo es más grande, ¿cierto? Y así sucesivamente yo puedo ponerle más carga y más se van a separar uno y otro campo. Pongámosle más carga aún todavía. Listo, ya hice los respectivos cambios en la simulación y voy a correr de nuevo aquí el test. Listo, entonces ustedes ven de nuevo mi vector rojo que va en la delantera, BR, ¿cierto? Y B del estator va por detrás, ¿sí? Mírenlo ahí. Ambos girando en la misma dirección. ¿Qué es estos vectores? Recuerden que entre más largo B sub S y entre más ángulo haya entre los dos vectores, quiere decir que estoy exigiéndole más carga al generador, le estoy pidiendo más corriente de armadura, ¿cierto? Y los vectores giran a la misma velocidad. Bien, ahora miremos eso mismo, pero yo también puedo pintar de una vez en ese diagrama pues la suma de los dos vectores, es decir, quiero ilustrar BN, miremoslo a ver. Bien, ya cambié mi algoritmo y ahora miremos cómo es el resultado. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, ahora en azul tengo B neto, que sería la suma fasorial de B sub S más B sub R, ¿cierto? Recuerden siempre, fíjense que los tres vectores están girando a la misma velocidad. En este caso, como tengo MATLAB corriendo, estoy grabando el video, tengo muchas aplicaciones pues funcionando al tiempo, a veces se ve que la velocidad no es pareja, no es constante, pero pues bueno, lo importante es ilustrar lo que les estoy mencionando, el ángulo que hay entre cada uno de esos campos magnéticos, ¿cierto? Entonces, si ese es el ángulo de los campos magnéticos, yo puedo representar esos tres campos magnéticos como tres corredores. Voy a parar la simulación. Y voy a sacar las ventanas. Tendré aquí mis tres corredores. BR, que va por delante de todos, ¿cierto? BN va de segundas, que es la suma fasorial de los dos, del primero y del último.
y BS, que es el que va colgado y va detrás, ¿cierto? Entonces los tres corredores van corriendo a la misma velocidad, que es una velocidad sincrónica, ¿sí? Dependiendo de la frecuencia que hay acá o de las vueltas que yo dé acá a velocidad mecánica, pues yo tendré aquí una velocidad también, o más bien una frecuencia de la señal de tensión, ¿sí? Entonces, si yo pongo más carga, estos tres se separan, ¿sí? Uno del otro, pero igual siguen corriendo a la misma velocidad. Si se separan, quiere decir que transitoriamente de pronto hubo un cambio de velocidad, no fue sincrónica, pero eso es transitorio, ¿sí? No se alcanza a ver en estado estacionario. Entonces, en estado estacionario, ¿qué es lo que vería? Pues los tres separados más distancia, pero todos los tres siguen a la misma velocidad. ¿Listo? Esa sería la diferencia cuando tengo carga y cuando no tengo carga. Entonces, digamos que hemos visto unos conceptos de los campos los campos magnéticos que hay dentro de nuestra máquina sincrónica, y además vamos a introducir un nuevo concepto que se llama el ángulo par. Entonces, el ángulo par es el ángulo que hay entre el vector B sub R y B sub N, ¿vale? Ese ángulo se llama delta. Listo, ya lo anoté aquí, mire, delta entre BR y BN y delta entre BR y BN. Entonces, delta se llama ángulo par porque le dice, es una medida del torque, del par que está entregando la máquina. Uy, que se me para la presentación. Es una medida del par que está entregando la máquina. Quiere decir que si delta es 0, la máquina está en vacío. BS no existe si está en vacío. Y el neto pues sería BR, ¿cierto? En la medida que yo le pongo carga, el delta crece, ¿cierto? El ángulo par crece, quiere decir que yo estoy exigiéndole más torque a mi motor primario, ¿cierto? Para poder entregar más potencia eléctrica a las cargas que yo tenga conectadas a ese generador. Bien, recuerden que B sub S es la reacción a la armadura. Lo voy a anotar acá para que no se nos olvide. Listo, aquí quedó reacción a la armadura BS. Bien, este diagrama de campos magnéticos también nos sirve para hallar un diagrama de tensiones que hay en esa máquina sincrónica. Entonces, hay unas tensiones que son análogas a cada uno de estos campos. Entonces, la analogía es la siguiente. Primero que todo, B neto es análogo a la tensión en bornes. Tensión en bornes de la armadura, ¿no? B sub R es análogo a la tensión inducida, E sub A. Y finalmente B sub S, que es la reacción de la armadura, es análogo a un E del estator, que se llama así, tensión del estator. Listo, entonces ya tengo mi modelo, pero ya no en campos magnéticos, sino en tensiones. La tensión de bornes del estator, acá, entre cada uno de los devanados, ¿cierto? Por aparte, es igual a la tensión inducida más la reacción de la armadura. ¿Listo? Ahora, esa reacción a la armadura generalmente se modela como una inductancia. Y pues esa representación es de esta manera. E del estator es igual a menos JX y A. Entonces, esto es una inductancia, JX multiplicado por la corriente de armadura. Quiere decir que entre más corriente de armadura haya, pues más el estator, que se refiere a reacción al inducido, pues tiene sentido, ¿cierto? La reacción del inducido o la reacción de la armadura depende de qué tanta corriente haya. Aquí quedó representada. Y en este caso, esta X, ¿sí? Representa una constante de proporcionalidad, ¿cierto? Entre esta IA y esta E de estator. Bien, entonces si nosotros reemplazamos esto aquí arriba, en esta ecuación de arriba, pues tendremos nuestra tensión en bornes de la siguiente manera. BT es igual a EA menos JX y A, ¿cierto? Esta ecuación representa el voltaje en bornes afectado por la reacción de la armadura. Mírenla acá, ¿cierto? Entonces la reacción en la armadura, ¿qué es lo que hace? Pues
me baja un poco la tensión inducida, ¿cierto? Y pues ese sería el valor de BT hasta ahora, ¿sí? Entonces hasta ahora, ¿qué hemos calculado? Digamos, de todo nuestro modelo de la máquina, ¿sí? Que la estamos evaluando en carga, hemos calculado el primer punto que tenemos acá, reacción de la armadura o el inducido, y este sería el resultado. BT es igual a tensión inducida menos la reacción a la armadura escrita en términos de IA y una constante de proporcionalidad X. Quiero resaltar aquí una cosa, y es, si hay más corriente IA, hay más reacción a la armadura. O sea que este campo B sub S o esta tensión E del estator, ¿sí?, es proporcional a la corriente I sub A, la corriente de carga, la corriente de armadura, ¿cierto? Por otro lado, si yo aumento la corriente de campo magnético, que es la I sub F, la que teníamos aquí en el electroimán en las diapositivas anteriores, pues I sub F lo que va a hacer es alargar o acortar BR. Entonces BR y por lo tanto su análogo, la tensión inducida, son proporcionales a la corriente de campo. Estas dos proporcionales a la corriente de campo, estas dos proporcionales a la corriente de armadura. ¿Listo? Bien, ahora nuestra ecuación, una vez que ya hicimos todo este procedimiento, pues vamos a agregarle la autoinductancia de cada una de estas bobinas y la resistencia de las mismas. Entonces tendríamos lo siguiente. Subiré aquí un poquito el tablero y entonces tendría que lo mismo que teníamos antes, BT es igual a EA más, o más bien menos la reacción a la armadura, como lo tenía antes, y ahora le resto lo que cae sobre la impedancia de la armadura, que en este caso es una parte inductiva y una parte resistiva. Entonces ya tengo BT, ya la Y con reacción a la armadura, ya la Y con autoinductancia y resistencia a la armadura. Y esta ecuación que estamos usando, todos estos desarrollos que estamos haciendo, es para una forma de polos lisos. ¿Listo? En caso de que ustedes necesiten hacerlo para polos salientes, tienen que hacer unos cambios en estas ecuaciones. Bien, esta ecuación que está acá, yo la puedo reescribir de otra manera. Y para reescribirla, lo que voy a es ingresar un nuevo concepto que se llama reactancia sincrónica. Entonces la voy a poner por acá. Reactancia sincrónica es X sub S. Entonces tenemos que la reactancia sincrónica es igual a la suma de la reactancia por reacción a la armadura más la autoinductancia del devanado de armadura, ¿cierto? Eso se llama reactancia sincrónica en las máquinas sincrónicas. Si yo ese término lo uso para simplificar aquí esto que tenemos acá, pues mi ecuación de BT me quedaría de la siguiente forma. BT es igual a la tensión inducida menos la caída de tensión en la reactancia sincrónica menos la caída de tensión en la resistencia de la armadura. Bien, esta ecuación ya me sirve para hacer mi modelo. Ya tengo mi modelo de mi máquina sincrónica y el diagrama eléctrico de ese modelo quedaría de la siguiente forma. Bien, en primer lugar lo que voy a hacer para el modelo eléctrico es poner el devanado de campo. Si nosotros recordamos que lo primero que hicimos para todo este modelamiento, me voy a volver a la diapositiva, fue conectar una fuente DC aquí en el rotor, que es el devanado de campo, ¿cierto? Para que circulara una corriente por este y me generara un campo B sub R, ¿cierto? Entonces vamos a pintar ese devanado de campo en el modelo. Bien, entonces en este caso tengo aquí mi fuente B sub F, una fuente DC, más menos, voy a colocarlo de una vez por acá. Más aquí y menos, para que sepamos que es una fuente DC. Y esa fuente DC pues me alimenta todo el devanado de campo. Ese devanado de campo tiene una R sub F, una L sub F
que en este caso como es DC solo nos está indicando que está acoplado magnéticamente, pero este no entra en ningún cálculo. RF que está acá, que sería la resistencia interna del devanado de campo, y una R ajustable que pues si nosotros nos regresamos a la diapositiva no está aquí en este esquema, ¿cierto? Pero si miramos la máquina sincrónica sí tiene una R ajustable que generalmente se conecta en serie con ese devanado de campo, ¿cierto? Que está aquí y está representada por este dial. Entonces con esta R ajustable lo que yo hago es cambiar la magnitud de la corriente de campo, ¿cierto? También la podría cambiar con B sub F para que, pues bueno, para que este campo produzca un B sub R más grande o más pequeño. Si cambia B sub R, recuerden que B sub R es proporcional a la tensión inducida de la máquina, entonces estoy afectando la tensión inducida. Este sería mi devanado de rotor, ¿cierto? O devanado de campo. Bien, ahora dibujemos el devanado del estator. Para eso me voy a valer de la ecuación que sacamos en la diapositiva anterior. Voy a copiarla acá. Listo, la puse aquí en esta esquina. Entonces, esta ecuación nos dice que la tensión en bornes depende de EA y las caídas de tensión en la parte inductiva y en la parte resistiva. Nos quedaría de esta manera el modelo. Este sería el dibujo de la armadura. Tendremos aquí nuestra tensión inducida como una fuente, ¿cierto? Es sinusoidal, de tensión sinusoidal. Y tenemos aquí las caídas de tensión, o sea, X sub S, reactancia sincrónica, la resistencia de la armadura y pues por aquí circula la corriente de armadura. La salida del generador, que sería BT, la tensión en bornes. Esta tensión en bornes que hay aquí y acá, este punto y este punto, si me vuelvo a la diapositiva, representa la tensión que habría entre este punto y este punto. Es decir, estoy viendo la tensión de una sola fase, ¿cierto? Por lo tanto, mi modelo, hasta donde lo tengo acá, sería un modelo de una fase. Generalmente uno representa tres fases en una sola si es simétrico. Ese sería el modelo reducido. Si ustedes quieren el modelo completo sería de esta manera. Listo, ya los dibujé. Tendría aquí el devanado de campo, que es el mismo, ¿cierto? Y represento para cada una de las fases el devanado del estator. Entonces, cada una de las fases tiene aquí un modelito, ¿cierto? Generalmente lo que les menciono, si el circuito es simétrico, uno ya sabe que con un solo cálculo puede, o con una sola fase, pues puede hallar todos los valores trifásicos porque ya sabe cómo están conectados. Entonces aquí usted tendría la tensión BT, que sería la tensión en bornes de cada una de estas fases. Y la tensión del generador depende básicamente de cómo usted conecte estas fases entre sí. Hay dos formas de conectarlos, en delta o en estrella. Si usted lo conecta en delta, tendremos lo siguiente. El voltaje de línea a línea va a ser igual a BT, ¿vale? Generalmente cuando estamos hablando de máquinas trifásicas, lo que decimos es la potencia trifásica para caracterizarlas y la tensión línea a línea, ¿vale? La tensión línea a línea, si ustedes lo conectan aquí en delta, será igual a BT, ¿sí? Si lo conectan en estrella tendremos lo siguiente. Voltaje línea a línea igual a raíz de 3 BT. Entonces, dependiendo de cómo yo conecte estos devanados de armadura, pues tendría unos valores distintos de tensiones de línea. Y pues bueno, son importantes para que ustedes hagan los cálculos que necesiten hacer en los ejercicios de manera adecuada. Bien, entonces hasta aquí vimos la máquina sincrónica y vimos cómo funcionaban los campos magnéticos dentro de esa máquina sincrónica cuando estaba en vacío y cuando estaba en carga, ¿cierto? También sacamos el modelo eléctrico de esa máquina sincrónica, que es el que tenemos aquí finalmente. También es muy importante recordar que para el generador pues tenemos este orden de los campos magnéticos. Voy a cambiar de diapositiva y es que PR va de primeras, el devanado de campo va de primeras, luego sigue pues la suma de los campos y finalmente el del estator, ¿cierto? BR va ganando, siempre va ganando. Y que entre más carga yo le ponga, pues más se van a separar, todos estos tres se van a separar más, ¿cierto? Lo que yo mido, una forma de medir la carga del generador es con el ángulo par, que es este delta que está aquí, que me mide la distancia
entre BR y BN. Distancia angular entre este vector y este vector, ¿cierto? Bien, ya con estos datos que nosotros tenemos aquí y con este modelo que hallamos, en el próximo video vamos a ver cómo se resuelven estos circuitos. Son ya, digamos que son más fáciles. Generalmente cada una de estas magnitudes de tensiones y corrientes se representan por medio de fasores. Entonces la solución de los problemas de máquina sincrónica son generalmente fasoriales, es decir, problemas geométricos que nos ayudan a entender el funcionamiento de las máquinas. Espero que hayan tenido pues clara la clase. Cualquier pregunta no se les olvide, pues me la pueden hacer por correo o en la clase en una sesión de preguntas. ¿Listo? Espero que haya quedado súper claro. Muchas gracias por su atención. Nos estamos charlando.